Bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la muerte de uno de los apóstoles de Jesús. El Señor a uno de sus apóstoles le dice el tipo de muerte que va a tener y en qué tiempo le va a llegar ese momento. Dice que cuando sea viejo es cuando lo van a llevar a un lugar al que él no va a querer acudir. ¿Sabes qué apóstol es? Y con esto vamos a comprender cómo a veces el Señor nos manda a un lugar al que no vas a querer ir, pero que en ese lugar que tú no quieres ir es donde vas a glorificar el nombre de Dios. Por eso quédate con nosotros y descubre de qué apóstol estamos hablando. Esto es la verdad revelada en la Biblia. El lugar al que tú no vas a querer ir es un lugar en donde tú vas a poder glorificar el nombre de Dios. Este apóstol no iba a querer ir a ese lugar, iba a resistirse a dejar que lo llevaran a ese lugar. Pero Dios en su amor y en su eterna misericordia viene a hablar a tiempo a la vida de este apóstol para que él esté preparado. Acuérdate, las advertencias de Dios llegan en el tiempo oportuno y son para que tú estés preparado para lo que está por venir. Jesús le advierte a su apóstol, a su discípulo, la forma en la que va a morir, en qué tiempo va a ser, pero se lo advierte. ¿Para qué? Para que este apóstol estuviera firme en la fe de Jesucristo, firme en sus convicciones hacia Dios, seguir amando al Señor por sobre todas las cosas. Y al final le dice que eso es para que él pueda glorificar el nombre de Dios. Pedro es un apóstol que fue encargado de la iglesia. Jesús, antes de decirle la forma en la que iba a morir, le dice que apacienta sus ovejas. Le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Se lo pregunta 3 veces. Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo. Jesús le dice entonces: apacienta mis ovejas. Y le da la encomienda de ir y apacentar las ovejas. Y antes de eso había dicho: id y predicar el evangelio. Que se tenía que ir y hablar a todas partes sobre la verdad de Jesucristo. Que ese es el evangelio de Jesucristo, la verdad que él vino a mostrar. Y es la encomienda que tiene Pedro. Pedro va caminando por todos lados y va a donde él quiere ir, en el tiempo que él quiere ir, de la forma en la que él quiere ir. Si lo están persiguiendo, Pedro deja de ir a ese lugar porque lo están persiguiendo y empieza a acudir a otro lugar. Lo mismo hizo Jesús. Cuando estaba el tiempo de persecución hacia Jesús, dejó de ir a Jerusalén. En ocasiones llegó a ir, pero oculto, para que la gente no lo viera. Pedro podía hacer lo mismo. Si lo estaban persiguiendo, se ocultaba. Iba y predicaba el evangelio a otros lados, pero seguía cumpliendo con la encomienda. Muchas veces en nuestra vida no queremos ir a lugares que el Señor nos dice o que el Señor nos muestra que tenemos que ir. Y no queremos. Pero en ese lugar al que no quieres ir es en donde más vas a glorificar el nombre de Dios. Pedro, a lo largo de sus años, estuvo dando a conocer de Jesús, estuvo mostrando el poder de Dios a través de su vida, hablando palabra de verdad acerca de Jesucristo. Y lo podemos ver desde que Pedro tiene el Espíritu Santo después del día del Pentecostés y empieza a hablar la verdad del Señor. Mucha gente se convierte en ese sermón que da Pedro. Y Pedro traía una unción del Señor muy grande. Pero todo eso es para glorificar el nombre de Dios. Pero el mayor acto de glorificar el nombre de Dios con Pedro se cumple cuando él entrega su vida por seguir a Jesucristo. Acuérdate que los apóstoles estuvieron sufriendo mucha persecución a lo largo de toda su vida. Todos tienen diferente tipo de muerte.
Pero a Pedro el Señor se lo advierte y le dice cómo va a morir. La pregunta es, ¿tú sabes el tipo de muerte que tuvo Pedro? Y tú lo sabes que fue crucificado. Pero ¿cuál es el fundamento bíblico en donde nos dice que Pedro murió crucificado? Porque la Escritura sí te lo dice. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Tú lo sabes o no lo sabes? Acompáñame a Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres ir. Y ahí está la clave del tipo de muerte de Pedro. Dice primero, cuando eras joven, Pedro, tú ibas a donde querías. Y hablando a lo largo de los años de vida que todavía le restaban a Pedro. Pedro, estás joven y puedes moverte a donde tú quieras moverte, ir a donde tú quieras ir, hacer lo que tú quieras hacer. No dejas que te lleven. Puedes oponer resistencia porque estás joven y todavía estás vigoroso. Pero va a llegar un punto en donde tú vas a ir a parar a un lugar al que tú no vas a querer ir. Y con esto la pregunta es, ¿Pedro quería morir, sí o no? Pedro no quería morir, y menos de la forma en la que lo iba a hacer. Porque le dice, te llevará otro a donde no quieras. ¿Por qué? Porque te van a extender tus manos. Y alguien más te va a movilizar a ti para extenderte las manos y te va a llevar a donde tú no quieres ir. Pedro no quería morir. Tal vez Pedro quería seguir predicando el Evangelio y seguir dando a conocer del Señor. Pero él ya tenía un tiempo establecido en esta tierra. La forma en la que muere Pedro es crucificado. Jesús se lo dice, te van a extender los brazos. Te van a extender tus manos. Y ahí se cumple de la forma en la que iba a morir Pedro. ¿Pero para qué? Para que en ese acto se glorificara el nombre de Dios. No para otra cosa. No simplemente para que sufriera Pedro la crucifixión, sino para que se viera el poder de Dios. Que aún estando en la situación en la que se iba a encontrar Pedro, él iba a creer todavía en Jesús y iba a seguir hablando del Señor en todo momento. Cuando el Señor quiera venir a tu vida y llevarte a un lugar al que tú no quieras ir, déjale el control a Dios y que Él sea el que controle cada decisión de tu vida. ¿Por qué? Porque en esos lugares al que tú menos quieres ir es en donde más vas a servir a Dios. Acuérdate que tus caminos no son los caminos de Dios, tus pensamientos no son tus pensamientos. Mejor dile, examíname, Señor, ve mis pensamientos, corrige mi camino. ¿Para qué? Para que mis pensamientos y mi camino sean guiados por tu voluntad. Si Pedro no hubiera cedido el control de su vida a Dios, Pedro no hubiera dejado que lo mataran de la forma en que lo hicieron. Pero él dejó el control de su vida a Dios. Y es lo que tú tienes que hacer. Tal vez ese es el lugar al que tú no quieres llegar. Que tú no tengas el control de tu vida, sino lo tenga Dios. Que ya no hagas lo que a ti te gusta hacer, sino que hagas la voluntad de Dios a tu vida. El lugar a donde tú no quieres ir no solamente va a ser un lugar físico, sino también en el mundo espiritual. La muerte de Pedro nos enseña que en todo momento tenemos que dar el control a Dios. Y que Él viene a advertirnos lo que nos va a pasar a tiempo. ¿Para qué? Para que en todo momento estés preparado. Porque no sabes cuándo va a venir. A Pedro se le dijo cuando seas viejo. Pero Pedro no supo en qué momento. Sí sabía que cuando fuere viejo iba a morir por crucifixión. Pero no supo qué año. Cuando Dios viene a hablar a tu vida, te advierte, te da los consejos, las situaciones que tú quieras tomar en cuenta lo que Él te está diciendo. La muerte de Pedro es lo que nos enseña y es la enseñanza que tú tienes que tener. La advertencia me sirve para mantenerme firme con Dios y sé que lo que Dios va a hacer conmigo es para glorificar su nombre.
no para mí, sino para glorificar el nombre de Dios. Esa es la enseñanza de la muerte de Pedro. Ahora ya sabes el fundamento bíblico de la crucifixión de Pedro. Juan 21:18. Gracias por ver este video. Te invito a que si todavía no estás suscrito a este canal, te suscribas y actives la campana de notificaciones. La verdad revelada en la Biblia son consejos que vienen de parte del corazón de Dios para tu vida.